Bien, bueno, ¿cómo están? Buenos días y bueno, para algunos buenas tardes también. Bueno, vamos a continuar con lo que es la lectura de Lucas y bueno, vamos a estar leyendo del versículo del 37 al 49. Y bueno, quería contarles un poquito, ¿no? La verdad, muy lindos estos capítulos, estos versículos, y, y a medida que los vamos leyendo, vamos a ir leyendo, es como que van impactando, porque son enseñanzas que Jesús le deja, ¿no? Pero que a medida que vamos a ir leyendo o mientras leamos, los invito a leer también, es como que te impactan las palabras que dice. Y así que vamos a estar leyendo del versículo 37 al 49. Bien, eh, bueno, para poner un poquito de contexto, ¿no? Hasta donde compartió Dami fue hasta el 36. Bueno, Jesús le hablaba a una multitud, ¿no? Le hablaba a la multitud y les enseñaba lo que era, le dejaba cada enseñanza, ¿no? Lo que es amar a nuestros enemigos, ser misericordiosos. Y bueno, el versículo 37 continúa con lo que era esta charla, ¿no? Lo que él le iba hablando, lo que le iba hablando a la gente. Bien, vamos a leer el primer pedacito del versículo 37 al 42. Oramos y bueno, y vamos a ir de a poquito meditando en lo que es, no digo un estudio, pero meditando, ¿no? en lo que quiere decir y bueno, lo que Dios nos tiene preparado por ahí. Así que bueno, versículo 37 dice: No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y le decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque, dice el 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas y, ah, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bien, la verdad son palabras, ¿no? que impactan, ¿no? Y bueno, oramos y vamos a ir meditando de a poquito, ¿no? En cada versículo. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regala, Padre, para poder escuchar, Dios, lo que es de tu palabra, Padre. Y te quiero pedir, Dios, que tú seas el que hable, Dios, y nos guíe, Dios, a través de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, por cada enseñanza que nos das y dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Continuamos, ¿no? De versículo 37. Y bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿no? que Jesús le hablaba a una multitud. Y en la multitud se encontraban, ¿no? Los discípulos, la gente, seguro había fariseos, maestros, ¿no? Y, y él, continuando, ¿no? Con la charla anterior, dice: No juzguéis y no seréis juzgados. Dice: No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Bien, acá una enseñanza grande que nos deja, y más que nada un llamado de atención, ¿no? Lo que es la persona, ¿no? El hecho natural de la persona, el hecho de juzgar, dice. Ya de entrada lo dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Y bueno, la persona, nosotros, ¿no? En los humanos, eh, está eso, ¿no? De juzgar. Lo primero que hacemos es juzgar lo que hace el otro. Y, y acá dice: no juzguéis. Dice: y no seréis juzgados. Y acá vemos, ¿no? Que dice: no condenéis
y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y, y acá habla, ¿no? De Jesús. Jesús dice, ¿no? Habla de lo que es Dios mismo. Eh, y sabemos que nosotros por naturaleza lo primero que hacemos es, alguien hace algo y, uy, es esto, o hizo esto, y es lo primero que buscamos nosotros, el juzgar. Y dice, y no condenéis, dice, y dice, perdonad. Y es algo natural que sale de la persona, de nosotros mismos, ¿no? Ver lo que hace el otro. Pero tenemos que tener en cuenta que el único que nos podía juzgar, condenar, eh, no lo vio de la misma forma que lo vemos nosotros. Dice, perdonad y seréis perdonados. El único que nos podía juzgar y condenar, nos perdonó a nosotros. ¿Y con qué forma vamos a decir nosotros, no? Acercándonos y juzgar, condenar. Y la última palabrita de ahí dice, perdonad y seréis perdonados. Dice, el versículo 38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Algo que me gusta acá es que también toca muchos temas, ¿no? Dice acá, dad. Y, y no es como en el versículo anterior, ¿no? Que cuando explicaba Dani, no, en el versículo 30, Lucas 6:30 dice, a cualquiera que te pida, dale, dice. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Acá es un cambio grande, ¿no? Y no dice el que te pide, sino ya te dice, dad. No está la necesidad de que te pida. Y encima remarca, dad y se os dará medida buena, apretada y remecida. Dice, y rebosando darán en vuestro regazo. Bueno, para explicar un cachito, ¿no? Estas palabras que parecen ahí un trabalengua, eh, dice que antes se vestían con túnicas, ¿no? Y dice en el regazo, explicaba que, o sea, esa palabra que quiere decir ahí, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo, decía que antes vestían de túnicas, ¿no? En realidad, la explicación decía, la frase correcta es que le llenen los bolsillos. Esa es la frase que, que dice. Pero te dice, apretada y remecida, dice, y rebosando darán en vuestro regazo. O sea, explica esa forma de dar, ¿no? O sea, no diciendo voy a darle, pero y me quedo algo. Dice, dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y para que se entienda, dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eh, bien, el versículo 39. Y les decía una parábola. Bueno, acá para explicar antes de leer, recordemos, ¿no? que Jesús le hablaba a la multitud, ¿no? Estaban los discípulos, la gente. Estoy seguro que también había fariseos y maestros de la ley, como ya he dicho al principio. Y esta parábola, la verdad, como que impactaba mucho, ¿no? Porque imagínense imagino, ¿no? La forma en la que Jesús hablaba, o sea, con qué carácter, ¿no? Con la autoridad. Y dice, el 39 dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Bien, acá fue un palito, ¿no? Eh, a los fariseos, ¿no? Y a los maestros. Acá me anoté, mira. Dicen, los fariseos y los maestros de la ley interpretaban y enseñaban en las sinagogas, pero no significa que la entendían. Esa es la palabra. No significa que la entendían o que la habían, puede ser la palabra. Y, y para guiarnos con eso dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Sabemos que ellos enseñaban y todo en las sinagogas, pero, o sea, es obvio, ¿no?
Dicen las palabras obvias, es imposible que un ciego pueda guiar a otro ciego. Y dice Jesús acá en la parábola, ¿no caerán ambos en el hoyo? Sabemos que si enseña, ¿no? Eh, una doctrina, o sea, no una doctrina, si enseñaba y aprendía de la misma forma, es como decía el maestro, ¿no? Que el versículo 40 dice, eh, va a aprender de la misma forma. Y a pesar de que habían fariseos y maestros, ¿no? que enseñaban en las sinagogas, enseñaban en el mismo lugar que Jesús, eh, sabemos, ¿no? que eran una forma incorrecta, digamos, de mostrarlo, porque dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y sabemos cómo termina, dice, no caerán ambos en el hoyo. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo, más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Bien, el discípulo es muy parecido a un estudiante, con la diferencia eh, que se inspira a ser como su encargado o su maestro. Se inspira por su encargado o su maestro, esa es la palabra. Y bien, a ver, en el versículo acá dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y me llamó la atención, ¿no? Del discípulo que dijimos que era seguidor, eh, pero dice que es más parecido a un estudiante. Y bueno, es un ejemplo también que lo agarramos para nosotros, que nosotros queremos acercarnos, ¿no? a Jesús, conocerlo, y acá, como decía, ¿no? Estudiante. Eh, Dice que se inspira por su encargado o su maestro. Y me gustaba mucho, dice, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Y hay un versículo, ¿no? que está en Filipenses 1:6, que creo que es conocido, que lo conocemos, dice, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y me gustaba esto, ¿no? Porque dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Pero dice, el discípulo no es superior a su maestro. Dice, el que fuese perfeccionado será como su maestro. Y eso es algo que lo podemos tomar para nosotros, ¿no? Que nosotros también somos, como dicen los discípulos, de los seguidores. Y tenemos que buscar día a día eso, ¿no? Buscar la perfección, pero en Cristo. Tratar de imitarlo. Como decía acá, ¿no? Se inspira por su encargado, por su maestro. Y yo algo que me gusta, ¿no? La palabra maestro. Eh, Hay en muchas frases, en muchos versículos que a Jesús le dicen maestro. Que incluso para nosotros una vez también fue un maestro, pero dejó de serlo cuando verdaderamente entendimos y empezamos a vivir lo que Él nos había enseñado, ¿no? A través de la Biblia, nos había dejado, y se transformó en nuestro Señor. Y dice, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. Y ya para nosotros es nuestro Señor. Y bien, continuamos. Y el versículo 41 dice, otro palito que tira. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 42 dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Bien, bueno, acá es, la verdad, no sé en qué, cómo es la forma que le decía Jesús, ¿no? Pero acordémonos que era hablándole a la gente, y era una multitud. Dice el 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y bueno, en palabras sencillas, ¿no? Eh, es algo que también pasa a diario y o sea, es normal de las personas, ¿no? Dice,
¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Eh, Acá lo que decía, ¿no? Que es más fácil ver eh, el problema que tiene nuestro hermano que ver el problema que nosotros tenemos. Acordémonos que al principio arranca con no juzguéis, dice, y no seréis juzgados. Acá dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y habla de eso mismo, ¿no? Son palabras muy sencillas con las que Jesús, Jesús le hablaba a la gente. Incluso nosotros, como le decía, ¿no? Cada vez que podemos leer esto, es muy sencilla las palabras con las que Jesús se expresa para que podamos entender. Y, y acá, como decía, no me gustaba el comentario que decía que, que para nosotros es fácil omitir nuestro problema. Y acá Jesús, con un poco, ¿no? de humor, podemos decirlo, dice eh, que tenemos que evitar, ¿no? La viga que tenemos nosotros en el ojo para ver la paja que tiene el hermano en su ojo. Y es con un poco de humor, porque imagínense, ¿no? Eh, Tratar de evitar ese problema, pero el de nuestro hermano, el de otra persona, eh, lo percibimos así, ¿no? Así fácilmente. Y el de nosotros es fácil de evitarlo, siempre va a ser así. Es más fácil ver el problema del otro que el de nosotros mismos. Y acá Jesús no lo dice con un poco de humor, pero con mucha verdad. El versículo 42 dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hablando, ¿no? En la anterior del problema, acá también se refiere, ¿no? Que es fácil involucrarnos en los otros asuntos, dice. Son palabras muy sencillas y cuánta verdad tienen, ¿no? Cada uno sabemos, ¿no? De la condición. Dice que es fácil meternos involucrarnos en los problemas que son ajenos a los nuestros. Y más que nada nos recuerda eso y le recuerda eso. Eh, Dice, no mirando tú la vida que está en el ojo tuyo. Toma el mismo ejemplo. ¿Y qué dice más adelante? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y algo que me gustaba mucho y que también muchos conocemos, ¿no? Y sabemos, es que la Biblia siempre nos va a ayudar a analizarnos. Eh, Dice acá, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y algo que nos tiene que ayudar también es que nos ayuda mucho la Biblia es para examinarnos. Una palabra que me gustaba también de los fariseos. Eran los primeros, ¿no? En que hacían eso. Incluso por el versículo viene a eso, ¿no? Hablando. eh, que los fariseos eran así también. Lo describía de esa forma, de la forma de ser de ellos. Y no sería bueno, ¿no? Que nosotros nos identifiquemos con esto. Eh, Cada uno sabe en la situación que está, en el estado que está, pero no es bueno identificarnos con estas palabras. Y dice, ¿no? Entonces verás bien para sacar la paja del ojo que está en el ojo de tu hermano. No me quiero olvidar ningún apunte. Bien, continuamos. Versículo 43. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien,
en estos 3 versículos, la verdad, también hay muchas cositas, muchos detalles lindos. Y bueno, vamos a ir de a poquito, ¿no? Viendo. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Y acá me anoté un comentario que me gustaba y dice, el resultado es inevitable, puede tomar un tiempo, pero se va a ver si el fruto es bueno o malo. Y muchas veces también no importa el tiempo, ¿no? que, que tengamos, podemos decirlo por nosotros, ¿no? El fruto siempre se va a ver al final. Y como decía acá, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. No importa el tiempo, al final los frutos siempre se van a conocer, como dice acá, y se va a ver si es bueno o malo. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Bien, y había también un comentario que me gustaba, que es de Spurgeon, y dice, no será simplemente el malvado, el portador eh, de bayas venenosas. No se, a ver, dice, no será simplemente el malvado, el portador de bayas venenosas, que será cortado, pero el neutral, el hombre que no da buen fruto, también debe ser arrojado al fuego. Y, y acá el ejemplo, ¿no? El ejemplo que dice ahí, dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Y acá dice, pues no se cosechan higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. No vamos a esperar frutos de algo que no es, dice, de las zarzas no se van a esperar uvas. Y el versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y bueno, y acá hay muchos detalles acá que me gustan, y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y bueno, un ejemplo muy grande que tenemos es Jesús. Vemos, ¿no? Cuántas veces él hablaba, ¿no? Enseñaba, y dicen que todos se maravillaban. Y, y también me gustaba, la semana pasada eh, estuve en una reunión que estuvo muy linda y me gustó una frase que eh, decía, no somos, nosotros no somos, no expresamos lo que decimos, expresamos lo que somos. Y la verdad me gustó mucho la frase y me acordaba esta, ¿no? Que tiene cuánta verdad, ¿no? No expresamos lo que decimos, expresamos lo que somos. Y dice, eh, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el ejemplo grande que tenemos es Jesús, ¿no? Cuántas veces él hablaba y dice que todos se maravillaban. Y dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la verdad que es así, ¿no? Como decía la frase, no expresamos lo que decimos, expresamos lo que somos. Y acá dice, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca, refiriéndose a los frutos. Eh, eh, no, es, no es árbol, no es árbol malo el que da buenos frutos, ni malo el que da buenos. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Con las personas. Eh, y el ejemplo que tenemos es Jesús, que él hablaba y todos se maravillaban. Y esa es la forma que tenemos que tratar de imitar nosotros. Eh, de ser como él es una palabra que escuchamos siempre y que tiene que ser así siempre, imitarlo. Y ahora vamos a ver unos ejemplos en los versículos que siguen. Bien, continuamos.
Acá, bueno, el versículo 46 leo hasta el 49 y bueno, ya vamos finalizando. Y bien, algo que me llamaba la atención también de acá, que le dije, ¿no? La forma con la que hablaba Jesús, ¿no? Con la forma que hablaba. Eh, Sabemos que tenía autoridad, ¿no? En muchos versículos nos dice que él hablaba con autoridad. Y bueno, vamos a leer. Dice el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante, y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina en aquella casa. Eh, Acá la verdad me sorprendía también, ¿no? Porque la actitud, ¿no? Con la que habla dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no sé lo que yo digo. Imagínense, ¿no? Eh, la forma que él lo decía, ¿no? ¿Te imaginas? Imagínense, ¿no? Que venga y nos diga eso y es como que ya está. Sentimos que dijimos, no, yo soy la zarza y nos corta de abajo. Es una forma que llama la atención, ¿no? Y me gusta porque dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y acá tenemos dos grandes ejemplos, ¿no? Que conocemos mucho y también son muy lindos, ¿no? Lo de la casa, ¿no? Los de edificar sobre la roca. Dice, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Y sabemos, ¿no? Que la roca es Jesús. Y en palabras simples, si Él es el principio de todo, ¿no? Si Él es la roca, como dice de la casa, tenemos que tener esa confianza, ¿no? Tenemos que aprender a confiar, porque dice que el río pegó, dice, y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca sabemos que es Jesús. Pero vemos en el versículo, ¿no? El 49 dice, mas el que oyó, la verdad llama la atención y es un golpe también, ¿no? Porque no dice que la hizo por hacer, dice, mas el que oyó tenía conocimiento. Dice, y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, del 46 al 49, más o menos una reflexión que me gustaba mucho es que sabemos que la roca es Cristo. O sea, nuestro fundamento, tenemos que fundar nuestra casa y dice, ¿no? Sobre la roca, que es Cristo. Eh, Dice que viene el río, van a venir problemas, pero dice que va a estar firme. Y como decía, ¿no? Esa es la confianza que tenemos que tener. Y tenemos que tener, como decía, ¿no? Que edificar nuestra casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Y nos va a dar esa seguridad, ¿no? De que aunque vengan problemas, como acá dice, que el río dio con ímpetu, no la pudo mover. Y dice, mas el que oyó y no hizo, dice, la diferencia, ¿no? También es cuando
a veces hacemos los oídos sordos, como decimos, y, y vienen problemas y sabemos que en la vida van a haber problemas, situaciones y todo. eh, y el problema es cuando no aprendemos a confiar. Sabemos que cada problemita nos va tirando, o incluso un problema chiquito, nosotros lo hacemos grande. Pero el problema es, dice, más el que oyó y no hizo. Sabemos, ¿no? Como dice acá, que fundó la casa sobre la tierra, vino, eh, dice, un río con impetud y cayó. Y el resultado de eso, de no confiar, es eso, como dice acá al final. Y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, quería compartirles esto, ¿no? Y más que nada, no hacer no meterme, ¿no? No sé si está bien la palabra, un estudio profundo, sino meditar un poquito en lo que es los versículos. Y bien, como le diría Darío, ¿no? Que aprendamos juntos. Y bueno, quería compartirles eso y bueno, invitarlos a leer. Y la verdad que a medida que vamos leyendo estos versículos, impactan en lo que es nuestra vida. Eh, no me gustaría que nos identifiquemos, ¿no? Como decía al principio, tratar de eh, sacar la viga de nuestro ojo, como decía Jesús, para ver la paja que tiene el hermano. Tampoco con el árbol que no da buen fruto, ni con la casa que se construyó en la tierra, como dice. Eh, la verdad, muy lindos y bueno, quería compartirles eso más que nada. Así que, bueno, oramos para terminar. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalaste, Padre, para poder aprender un poquito más de tu palabra, Dios. Y Dios, te quiero pedir, Padre, que estés bendiciendo, Padre, el hermano que está escuchando, Dios, del otro lado. Y Dios, te quiero pedir, Dios, que nos ayudes, Padre, a no identificarnos con lo que decía ahí en tu palabra, Dios. No queremos ser esa casa, Dios, que se construye en la tierra, Dios, ni tampoco que queremos, Dios, tener, como decía, esa viga en el ojo, Padre. Sabemos, Dios, que tú nos ayudas día a día, Padre, y a través de tu palabra nos ayudas, Dios, nos exhortas, nos hablas y nos corriges, Dios. Porque como dice, ¿no? Tu palabra es útil para enseñarnos, Padre. Y Dios, te quiero pedir que nos estés bendiciendo, Padre, en lo que queda del día, Padre. Y te pido también por los hermanos, Padre, para que tú los sigas acompañando y ayudando a crecer y fortaleciéndose día a día con tu palabra, Dios. Dejamos este hermoso momento en tus manos, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Bien, bueno, nos estamos viendo el lunes, así que bueno, bendiciones y saludos.